Vivimos en una era en que la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el precio oculto de esta revolución tecnológica? Hoy exploraremos el impacto ambiental de la inteligencia artificial, un costo que, si no actuamos con urgencia, podría alcanzar dimensiones catastróficas en 2026. Desde el consumo energético que podría equipararse al de naciones enteras, la explosión de las emisiones de CO2, hasta el uso masivo de agua para enfriar procesadores. Te mostraremos datos reales, ejemplos gráficos y casos que han marcado la historia en centros de datos en todo el mundo. Acompáñanos en este viaje para comprender la magnitud de este desafío, empatizar con quienes se ven afectados y descubrir qué podemos hacer para encaminar la tecnología hacia un futuro sustentable. Exploremos juntos. Comencemos por la base del problema, el consumo energético. Los centros de datos que albergan los servidores que entrenan los modelos de IA consumen enormes cantidades de electricidad. En 2022, por ejemplo, se estimó que el consumo global de energía de los centros de datos alcanzaba aproximadamente 460 teravatios hora al año. Para dimensionar el problema, imagina que un teravatio equivale a 1.000 millones de bombillas de 1.000 vatios encendidas al mismo tiempo. Sin embargo, con el auge de la IA, especialmente de los modelos generativos, las proyecciones apuntan a que para 2026 podría superar los 1.000 teravatios, casi duplicándose. Para ponerlo en perspectiva, este nivel de consumo es comparable al de las naciones como Japón, cuya electricidad anual se sitúa en rangos similares. Imagina que cada consulta a una herramienta como ChatGPT consume hasta 10 veces más electricidad que una búsqueda tradicional en Google. Multiplicado por millones de usuarios diarios, estamos hablando de una demanda energética que podría transformar el panorama de la generación eléctrica a nivel global. Este fenómeno no es solo una cifra abstracta, es una alerta que, si seguimos en esta senda, la presión sobre las redes eléctricas y las fuentes de energía, muchas de ellas aún basadas en combustibles fósiles, aumentará de forma inminente e inevitable. Visualiza esto: un centro de datos de IA en plena expansión puede llegar a consumir la misma cantidad de energía que todo un país pequeño o mediano. La pregunta es, ¿cómo es posible? Es la combinación de la infraestructura masiva, la creciente complejidad de los modelos y el constante requerimiento de operación 24/7. Pero la electricidad no es el único recurso en juego. Los centros de datos requieren sistemas de refrigeración para evitar el sobrecalentamiento de sus procesadores. Y aquí es donde el agua entra en juego. La refrigeración de servidores se lleva a cabo principalmente mediante torres de enfriamiento, que utilizan enormes cantidades de agua dulce. Se estima que para cada megavatio hora consumido, un centro de datos puede utilizar hasta 7.100 litros de agua. Por ejemplo, algunos centros de datos en regiones cálidas han sido diseñados para consumir decenas de millones de galones de agua al año. En regiones donde la escasez de agua ya es crítica, este consumo masivo puede afectar a comunidades enteras. Para que te hagas una idea, un centro de datos planificado en las afueras de Phoenix podría haber consumido hasta 56 millones de galones de agua dulce anuales, lo que equivale a la huella hídrica de aproximadamente 670 familias. Algunos gigantes tecnológicos han buscado alternativas, como construir centros de datos en regiones frías, donde se puede aprovechar el aire o el agua del mar para el enfriamiento. Por ejemplo, Google ha invertido en centros de datos en Finlandia que utilizan agua del mar para enfriar sus servidores y, posteriormente, reciclan el calor para usos comunitarios. Pero mientras algunos adoptan estas soluciones, la mayoría de los centros de datos, especialmente en regiones con escasez de agua, seguirán demandando cantidades insostenibles de este recurso. Si el consumo energético y el uso intensivo del agua son preocupantes, las emisiones de CO2 que se derivan de estos procesos representan otro gran desafío. Entrenar modelos de IA, especialmente los generativos, con miles de millones de parámetros, implica utilizar centros de datos que, en muchos casos, se alimentan de energía provenientes de fuentes fósiles. Por ejemplo, se ha estimado que el entrenamiento de modelos como GPT-3 generó aproximadamente 552 toneladas métricas de CO2,
lo cual equivale a las emisiones de 123 vehículos a gasolina durante todo un año. Y esto es solo el comienzo. A medida que los modelos se vuelven más grandes y se actualizan constantemente, la huella de carbono se multiplica. Algunos datos reveladores: compañías como Google, Microsoft y Meta han visto aumentar sus emisiones en porcentajes alarmantes debido a la expansión de la IA. Google, por ejemplo, informó que sus emisiones crecieron en un 48% en los últimos años, un incremento atribuible en gran parte al aumento en el consumo de energía para alimentar sus centros de datos. Y si bien algunas empresas afirman compensar estas emisiones mediante la compra de energía renovable, la realidad es que el crecimiento exponencial de la demanda de energía por parte de la IA podría dejar a muchos países y regiones en una carrera contra el tiempo para alcanzar objetivos de cero emisiones. Ahora, veamos algunos ejemplos reales que ilustran este panorama. En Estados Unidos se están construyendo nuevos centros de datos para satisfacer la demanda de la IA. Gigantes tecnológicos como Microsoft y Amazon están invirtiendo miles de millones de dólares para ampliar su infraestructura, lo que implica la construcción de centros con capacidades de más de 100 megavatios, suficientes para alimentar decenas de miles de hogares. En Europa, países como Finlandia y Alemania se han convertido en polos atractivos para centros de datos, gracias a la disponibilidad de energía renovable y a climas fríos que facilitan la refrigeración. Pero no todo ha sido éxito. En Chile, por ejemplo, proyectos para establecer centros de datos han enfrentado fuertes oposiciones debido a su impacto ambiental. Un caso polémico fue el intento de Google de construir un centro de datos en territorio chileno, que generó protestas y desafíos legales relacionados con el uso excesivo de agua y el riesgo para los ecosistemas locales. Las preocupaciones en Chile se intensifican al considerar que el país, a pesar de contar con abundantes recursos hídricos en ciertas áreas, también enfrenta problemas de distribución y escasez en otras zonas, lo que hace que la construcción de centros que consumen grandes volúmenes de agua sea un tema muy delicado. Cada consulta, cada modelo entrenado, cada nueva aplicación de IA tiene un costo ambiental, y si no intervenimos ahora, para 2026 podríamos estar enfrentando un escenario de desastres ambientales provocados por la sobrecarga de nuestros sistemas energéticos y la explotación irresponsable de nuestros recursos hídricos. Frente a este panorama tan desalentador, surge la pregunta: ¿qué se puede hacer para mitigar estos efectos? Afortunadamente, la tecnología también nos ofrece respuestas. Aquí presentamos algunas de las estrategias y buenas prácticas que podrían marcar la diferencia. Número 1. Mejorar la eficiencia energética. La innovación en hardware y software pueden reducir significativamente el consumo de energía. Empresas como Nvidia están desarrollando chips de IA cada vez más eficientes, y centros de datos están implementando técnicas de refrigeración líquida o por inmersión que consumen hasta un 40% menos de energía que los sistemas tradicionales. Por ejemplo, la investigación de enfriamiento on-chip y el uso de refrigeración por agua caliente, como se ha experimentado en el supercomputador Aquasar en Suiza, muestran caminos prometedores para optimizar la disipación del calor y reutilizar el calor residual para calefacción de edificios. Número 2. Transición a energías renovables. Es fundamental que los centros de datos se alimenten de fuentes de energías renovables. Ya se están construyendo centros en regiones con abundante energía eólica, solar e hidroeléctrica. En países como Finlandia y Suecia se han instalado centros de datos que usan agua de mar o aire frío para enfriar los equipos, lo que reduce la dependencia de combustibles fósiles. Número 3. Gestión del agua y tecnologías de refrigeración. La implementación de sistemas de refrigeración que reutilicen o reciclen agua es crucial. Algunas instalaciones están usando técnicas de enfriamiento por inmersión, donde los servidores se sumergen en líquidos dieléctricos, reduciendo la evaporación del agua. Además, se puede aprovechar alternativas como la refrigeración pasiva en climas fríos, lo que evitaría el uso excesivo de agua potable. Número 4. Regulación y transparencia. Los gobiernos y organismos reguladores deben establecer normativas estrictas que obliguen a las empresas a reportar su huella ambiental real, tanto en términos de consumo energético como de uso de agua y emisiones de CO2. La creación de marcos de auditoría ambiental para modelos de IA y centros de datos es esencial para que se pueda implementar mejoras continuas y se eviten prácticas dañinas.
En el caso de Chile, la experiencia con proyectos fallidos, como el controvertido proyecto Hydro-Aizen, nos enseña la importancia de tener evaluaciones ambientales rigurosas y transparentes. Número 5. Educación y conciencia social. Es vital que tanto los desarrolladores como los usuarios de la IA sean conscientes de su impacto ambiental. Programas educativos y campañas de concientización pueden ayudar a que la sociedad exija el uso responsable de la tecnología. La IA también puede ser utilizada para monitorear y predecir problemas ambientales, optimizando la gestión de recursos y ayudando a prevenir desastres. Ejemplos de uso positivo se pueden encontrar en aplicaciones de IA en el sector de la salud, la educación y la gestión de emergencias, donde la tecnología ayuda a salvar vidas y a mejorar la calidad de vida de las personas. En definitiva, la tecnología no es la enemiga, es el uso irresponsable lo que nos puede llevar a un desastre ambiental. Con innovación, regulación y compromiso podemos encauzar el desarrollo de la IA hacia un futuro donde se minimicen sus impactos negativos y se potencien sus beneficios en áreas como la salud, la educación y la gestión del medio ambiente. La IA no solo es parte del problema, sino también de la solución. Proyectos como el de Brainbox IA, que ha logrado reducir el consumo de energía en edificios de oficinas en Manhattan en un 15,8%, son un claro ejemplo de cómo la tecnología puede contribuir a la eficiencia energética y a la reducción de la huella de carbono en otros sectores. Estos casos demuestran que, con creatividad y compromiso, es posible contrarrestar el impacto ambiental de la tecnología. La clave está en adoptar soluciones integrales y trabajar de la mano con gobiernos, empresas y la sociedad. Después de analizar todos estos datos, ejemplos y proyecciones, la pregunta que nos queda es: ¿qué futuro queremos construir? La inteligencia artificial tiene el poder de transformar nuestras vidas, desde la salud y la educación, hasta la forma en que gestionamos nuestros recursos naturales. Pero este progreso tiene un precio que, de no ser controlado, podría llevarnos a enfrentar desastres ambientales inminentes en 2026, afectando no solo a la tecnología, sino a la vida misma en nuestro planeta. Cada consulta a una IA, cada modelo entrenado y cada nuevo centro de datos representa un desafío ambiental que debemos enfrentar de forma colectiva. No se trata solo de números o proyecciones, se trata de nuestra calidad de vida, de la salud de nuestros hijos y de la preservación de la Tierra, nuestro único hogar. Es hora de actuar, es hora de que las empresas tecnológicas, los gobiernos y la sociedad civil se unan para exigir transparencia, eficiencia y responsabilidad ambiental en el desarrollo de la inteligencia artificial. Podemos y debemos aprovechar el potencial transformador de la IA para hacer del mundo un lugar mejor, pero sin sacrificar nuestros recursos naturales y sin poner en riesgo la salud del planeta. Te invitamos a que te informes, a que compartas este mensaje y a que te sumes a la lucha por una tecnología sustentable. El futuro no está escrito, depende de las decisiones que tomemos hoy. Juntos podemos transformar la revolución digital en una oportunidad para salvar nuestro medio ambiente, asegurando que la inteligencia artificial se convierta en una herramienta de progreso y no en el detonante de un desastre ecológico. Recuerda, cada acción cuenta, cada voz importa y el cambio está en nuestras manos.